Si en la presentación anterior, como también veremos, se ha hecho se ha hecho el énfasis en lo que conocemos, los métodos, cómo nos aproximamos a la información de las tramas urbanas, y mi propuesta es de orden más interpretativo y, por tanto, quizá más discutible. Yo la presento aquí, es un trabajo en curso, forma parte de la necesidad de repensar la información, la documentación y tratar de aportar nuevas propuestas a lo que ha sido una información que hemos tenido disponible desde hace bastante tiempo. Lo que voy a tratar de hacer es cómo podemos entender un modelo de urbanización, el modelo de génesis de asentamientos urbanos, más allá de los modelos generales, y tratar de ver las diferencias que existen cuando vemos las tramas en relación a las formas de organización social, por tal de aportar un poco de luz a lo que son los grupos del hierro en la fachada mediterránea, y sobre todo para construir o proponer la existencia de modelos sociales diversos. Pero en primer lugar cabe decir que nos movemos ahora del área del Duero al área mediterránea. Antes he dicho que no creía demasiado en los compartimentos estos filológicos, porque la realidad es mucho más diversa, pero nos sigue siendo útil este mundo que nosotros denominamos la del hierro ibérica, la fachada mediterránea, que tiene unos patrones y unas dinámicas un poco distintas. Lo que es cierto es que en las últimas décadas, gracias a la existencia de una categoría urbana que denominamos el ópida, que representa una forma de organización social de tipo jerarquizado, que ordena a las sociedades la del hierro, que tiende a la complejización de una forma específica, y eso nos ha permitido reconocer este mismo proceso prácticamente en las zonas de la Iberia del norte, la actual Cataluña, las zonas del área ibéricas meridionales, las zonas andaluzas, y también en el área oriental. Y todo eso es el patrón que definíamos como los grandes centros fortificados, que se han visto sobre todo desde fuera, en base a sus categorías de superficie, tamaño, que permitían ver los procesos de centralización y concentración de la población, ergo los procesos de centralización social, de jerarquización, y así se ve. Hace unos años se propuso, yo creo que de forma muy convincente, la existencia de modelos polinucleares, mononucleares, con la existencia de una ciudad rectora o la existencia de varios centros rectores en la región, y eso nos permitió avanzar sobre los modelos sociales de los grupos iberos. Bien, eso se basaba sobre todo en aspectos tangibles, mensurables, descriptivos de los asentamientos, los principales asentamientos, como la superficie, a partir de la extensión de perímetros claramente delimitados por murallas. En el caso del área sureste o oriental de la península ibérica, a la que yo me voy a referir, son centros relativamente pequeños, 4,5 hectáreas en la Bastida de les Alcuses, en torno a las 2 hectáreas el resto de ejemplos. Se veía también desde fuera, se han determinado algunos rasgos que serían distintivos y serían interesantes de analizar, como son las fortificaciones. Recientemente hubo un congreso organizado por los colegas catalanes sobre las fortificaciones en todo este mundo, como uno de los elementos de notar las jerarquizaciones, la organización sociopolítica, las estructuras y los parámetros de influencias en estos monumentos que son los principales de las construcciones ibéricas, pero no se ha prestado la misma atención viendo a los ópida o estos grandes centros urbanos desde dentro, ver qué significan los diferentes modos de organizar el espacio construido en relación a las estructuras sociales. He escogido unos 10 ejemplos que disponen de plantas parciales. Nunca dispondremos de la suficiente documentación como nos quisiera en arqueología, nunca disponemos de todos los datos que quisiéramos, pero trabajamos con lo que tenemos. Pero hay al menos 10 sitios que me parece que son aprovechables para este tipo de análisis. Y lo primero que me parece que es indicativo señalar es que es un área, la región del área sureste, la zona alicantina, la periferia valenciana y del reborde de Albacete, la zona que las fuentes denominan contestánea y que suele
analizarse de una manera conjunta. Lo primero que hay que decir es que son dos espacios, a mi parecer, con dinámicas ligeramente distintas. Un espacio costero abierto a las influencias del Mediterráneo, la apertura a los mercados de ultramar, que condicionará la existencia de unas estructuras económicas, ergo relaciones culturales distintas, y un retropaís que está abierto también a este mundo mediterráneo, pero matizado por el factor de la distancia a la costa y la conectividad con el Mediterráneo. Y aquí tenemos, pues por poner algunos ejemplos de estas tramas, en la zona costera disponemos sobre todo, están todas a la misma escala para que vean que no se trata de grandes centros, sino, como veíamos, unas dimensiones en torno a 1 o 2 hectáreas, que nos hablaría de la escala menor de lo que sería la agregación urbana en esta zona. Y por otra parte, en la zona interior, pues disponemos de algunos casos excavados de antiguo, pero que son muy interesantes por cuanto son amplias zonas excavadas que disponen de plantas, como el caso de la Bastía de les Alcuses, y otros ejemplos que se disponen de plantas parciales, menores, pero que aportan luz desde esta perspectiva. Especialmente todo el proceso de urbanización culminaría con la aparición de un centro que destaca, sin ser extraordinariamente grande, como es la ciudad ibérica de la Serreta, que conformaría digamos, la culminación de los procesos de urbanización y centralización del territorio. Pues bien, todos estos que aparentemente, si los miramos desde fuera, tienen una superficie semejante, unas condiciones de fortificación, de emplazamiento, etcétera, cuando los vemos de dentro, pongamos estos dos ejemplos, el ejemplo del Oral y la Cobalta, ambos con la misma superficie, fortificados, etcétera, pero con plantas completamente distintas, como veremos. Y la primera diferencia que podemos observar es en las unidades básicas que conforman las tramas urbanas, es decir, las viviendas, las casas o las unidades residenciales mínimas. Mientras en el asentamiento del interior encontramos casas de reducido tamaño, con escasas diferencias, en el asentamiento del Oral, que nos sirve de ejemplo, la Cobalta, el Oral, utilizando como ejemplo, encontramos un gradiente claramente diferencial de tamaño de las viviendas. Incluso no solo en tamaño, ergo complejidad de las estructuras habitativas, sino la existencia de varios hogares. Aquí he señalado, con esta simplificación de los mapas de sintaxis espacial, la existencia de ramificaciones diferentes y espacios articuladores en rojo, que son los patios. Es decir, hay claramente dos patrones residenciales denotados, no solo en cuanto a tamaño, sino articulación de las viviendas. Lo primero que podemos suponer es que esto se puede responder a factores topoclimáticos. Estamos hablando de dos zonas geográficamente diferenciadas, una zona de montaña media mediterránea, donde los hábitats se sitúan sobre 800 metros sobre el nivel del mar, y en la zona de la costa, pues apenas los asentamientos se sitúan casi sobre 100 metros sobre el nivel del mar, como mucho. Esto, en términos topoclimáticos, especialmente climáticos, permitirían suponer que la ventaja funcional que suponen las casas viviendas reducidas en áreas de montaña, más fáciles de calefactar, de calentar, de mantener en el invierno los techos libres de nieve, en algunos casos nieva. Hay unas diferencias climáticas sensibles con dos regímenes térmicos y climáticos que nos llevaría aquí, pues las categorizaciones de Köppen nos indica esas diferencias. Por señalarlo esto, las condiciones climáticas en la actualidad en la montaña son las mismas que tenía la costa durante la última glaciación. Es decir, que hay unas sensibles diferencias, y eso podría ser un factor explicativo, pero me parece que no van por ahí los tiros. Normalmente se supone que este gradiente de las viviendas está más relacionado con la existencia de estratificación social, la existencia de unidades familiares diversas, la existencia de una jerarquización que queda expresada en el ámbito de las residencias, casas grandes, cómodas, lujosas para las élites, mientras que las casas básicas son de las poblaciones más de base, las poblaciones del común. Y eso nos permitiría suponer que hay un mayor gradiente jerárquico en las áreas, o una diferenciación jerárquica en las áreas costeras.
Y relacionado con eso, yo creo que es suponer que lo que hay también es una diferenciación de la estructura familiar. Hay claramente familias extensas o unidades domésticas extensas que están presentes en el área costera que no se reconocen en el área interior, donde la unidad básica se condice bien con la familia conyugal o una unidad doméstica básica. Que las dos cosas pueden estar interrelacionadas. Las informaciones etnográficas y antropológicas nos indican que las familias pudientes, las familias de élite, suelen configurar unidades domésticas más amplias. Así, volviendo al área interior, nos encontraríamos que ese escaso gradiente que apenas localizamos en los asentamientos, que no hay una gran diferencia entre las casas, nos llevaría a una cierta inhibición en la distinción social a la hora de erigir las casas. Es digamos, un rasgo socialmente admitido que no se deben jerarquizar el espacio doméstico en demasiada profusión. Así las cosas, me parece que podemos reconocer, a partir del ejemplo que he puesto como mejor reconocido por las estructuras domésticas, un modelo orgánico, representado por el oral, donde está todo planificado desde un origen, es decir, parece que hay una dirección de arriba a abajo, sea de la fórmula de autoridad y poder que podamos reconocer, que diseñaría, planificaría y ejecutaría un plano a partir con casas de medianiles y fachadas alineadas comunes, es decir, un plano que supera la unidad doméstica, muy planificada de inicio, muy orgánica, que dificulta el aumento y expansión del hábitat. Hay muy pocas ampliaciones de estas viviendas reconocidas en las excavaciones que se realizaron. Y hay una clara diferenciación de la vivienda que nos puede relacionar con procesos de jerarquización que quedan expresadas en el ámbito de las viviendas. Por contra, en el área interior nos encontramos casas que por lo general están individualizadas, no comparten medianiles, no están afrontadas ni planificadas en torno a un muro común de fachada, algunas adosadas, pero nunca integradas y construidas con una idea de superar la unidad doméstica básica. La mayor parte de los caseríos, de las configuraciones arquitectónicas, se han ido configurando secuencialmente, como ahora trataré de mostrar. Vemos un proceso de agregación, el hábitat se va expandiendo hasta la saturación del espacio, o en casos como el de la Bastida, que fue interrumpido antes de rellenar todo el espacio habitado intramuros. Y hay una escasa diferenciación de la vivienda, lo que nos señalaría procesos atenuados de jerarquización en el ámbito residencial. Bien, en el ámbito del Puig d'Alcoi, que tuvimos ocasión de ver secuencialmente qué ocurría desde el siglo VII hasta finales del IV, vemos que sobre unas viviendas en negro, que son las originales, que están separadas, se fueron añadiendo, agregando otros espacios de vivienda en cuanto a que tienen un foco de hogar y que formaban unidades básicas, como os repito, de forma posiblemente de unidades conyugales, para formar el agregado final que observamos. Es decir, un proceso de agregación que también se reconoce siglos después en el espacio de la Serreta, donde de nuevo vemos secuencialmente, aquí se muestra claramente cómo se va componiendo una vivienda por agregados de unidades domésticas básicas, o en la Cobalta, donde se observa claramente. Esto, para nada, los muros están alineados y nos señalan ese adosamiento o incluso manteniendo las viviendas separadas con una cierta idea de individualización de las unidades básicas. Bien, ese es el proceso de acrecentamiento. Claramente, aquí nos encontramos dos agregados de tramas urbanas, de tramas de caseríos, que podemos emplear el enfoque de la arqueología del parentesco a partir de las propuestas de Bradley Ensor o Stella Subazzi, que aportan toda una serie de referencias transculturales y cómo las diversas maneras, las prácticas de residencia y descendencia se pueden observar desde las configuraciones arquitectónicas y desde otros elementos de la materialidad arqueológica, como es las configuraciones de los espacios funerarios
y con la combinación de ambos podemos aproximarnos a las formas de organización, sobre todo de la estructura social de base que estaría regida por las relaciones de parentesco, que no olvidemos que aunque estas sociedades obviamente están organizadas en forma de estructuras políticas, el parentesco sigue siendo el elemento organizador básico, aunque sea el parentesco ficticio, que articulará políticamente estas comunidades. Bien, así, sobre estos enfoques y estas perspectivas podemos encontrar la diferencia entre unas unidades domésticas extensas, como ya nos hemos referido, que posiblemente se pueden relacionar con relaciones de patrilinaje, etcétera, mientras que las unidades conyugales básicas son las predominantes en la otra zona. Desde unas tramas absolutamente orgánicas que dificultan las modificaciones, nos encontramos las tramas agregadas. Eso haría referencia a que si las tramas orgánicas y planificadas de origen es porque existen reglas rígidas o reglas bastante bien definidas sobre cómo se va a relacionar la descendencia, cómo las nuevas familias que se van a formar van a tener asociadas ya las pautas residenciales y cómo van a configurar las residencias en los nuevos grupos posmaritales. Y normalmente cuando existen estas reglas rígidas, estructuras se relacionan con estructuras unilineales, que en el mundo ibérico se suelen relacionar con patrilinajes, que tienen unas prácticas de unilocalidad. Mientras que las estructuras flexibles, como las que podemos observar por comparación en otras zonas, suelen asociarse con unidades cognáticas, es decir, donde la filiación se produce indistintamente por el linaje del padre o el linaje de la madre, que producen las fórmulas de bilocalidad, es decir, la posibilidad de que existan formas de agregación distintas, incluso lo que son las pautas de neolocalidad tan claramente reflejadas en las tramas expansivas o en las tramas agregativas. Es decir, a mi parecer, lo que nos encontramos en el modelo orgánico serían reglas y normas prescriptivas de la residencia posmarital, ergo reglas vinculadas a normas establecidas a partir de la relación con linajes unilineales, que están claramente definidas, mientras que el modelo, cabe decir que esto se condice bien con lo que son las estructuras de patrilineales, de patrilinajes, donde la descendencia fundamental, quizá no exclusiva, pero está basada por el segmento del padre, y este tipo de estructuras orgánicas con diferencias de viviendas, con caseríos claramente apiñados y organizados, prácticamente podemos decir que sería la norma en buena parte de las estructuras residenciales, las tramas urbanas ibéricas. Por ejemplo, sería el modelo orgánico bien reflejado en Puente Tablas, donde queda muy bien reflejado en la estructura del caserío lo que son las residencias de las élites rectoras, después las viviendas de los que son los grados de los grupos sociales rectores de segundo orden y las casas campesinas, todas en un caserío claramente definido, alineado y diseñado que reflejaría esa estructura de parentesco, ergo estructura social claramente definida, a partir de una organización posiblemente patrilineal. También lo encontramos en las áreas más al norte del área ibérica, por ejemplo, este diseño de un caserío muy orgánico, definido, planificado de inicio, lo encontraríamos, por poner un ejemplo, en el Castellet de Banyoles, de nuevo con los mismos elementos de las viviendas de élite, claramente diferenciadas de las viviendas más sencillas, es decir, una ordenación jerárquica del espacio que respondería a una estructura de una organización social claramente definida. Y frente a ello nos encontramos este otro orden de caseríos que son agregados con tramas flexibles que indicarían la multilocalidad, con una adscripción bilateral, con una ticia que precisamente daría pie a estas formulaciones y estas articulaciones arquitectónicas, que al mismo tiempo
podemos definir de heterárquica por cuanto, aunque existen gradientes, existen diferencias entre los grupos sociales, no quedan tan acentuados como con las jerarquías más bien marcadas. Este tipo de rasgos, desde hace un tiempo asociándolos no solo a la formación de las tramas urbanas, sino a la configuración de las casas, incluso a la configuración de los espacios funerarios que hemos analizado en esta misma región, lo relacionamos con las sociedades de casas, a partir de las formulaciones de Lévi-Strauss, pero sobre todo a partir de las lecturas para el mundo arqueológico formuladas por Gillespie y otras autoras, que permite en el seno de los órdenes jerárquicos y en los órdenes de articulación, de desigualdad y de articulación social de carácter estratificado propios del mundo ibérico, empezar a denotar este tipo de matices entre sociedades que están mucho más centralizadas y jerarquizadas y otras que atenúan esos grados de jerarquización. Y me parece que este tipo de aproximaciones, repito, aún en curso que venimos desarrollando con otros colegas investigadores como Antonio Blanco de la Universidad de Salamanca o propiamente de la Universidad de Alicante con alguna tesis en curso como la de Raquel Sanquirico, nos permiten trascender lo que ha sido las lecturas generalizadoras de lo que son sociedades jerárquicas marcadamente desiguales del mundo ibérico y empezar a observar aspectos de matices como se han propuesto durante los últimos años en las distintas regiones de la Edad del Hierro en Iberia, que nos permiten, dentro de los marcos generales de urbanización, empezar a entender trayectorias dinámicas diferentes. Y nada más, esa era la propuesta que quería presentarles aquí.